Hola amigos de Girando la Historia, hoy vamos a ver la Primera Guerra Mundial a darle átomos. Esta información vale millones. Para comprenderlo, la Primera Guerra Mundial, primero debemos comprender las causas que dieron lugar a este proceso. En principio, vamos a ver que las potencias, en su afán por dominar nuevos mercados, generaron rivalidades entre sí. Esto es un punto que tiene que ver con el imperialismo, que hace alusión a el intento de las potencias por dominar regiones subdesarrolladas para poder obtener materias primas y también poder vender los productos generados en función de la segunda revolución industrial que se estaba gestando en todos estos países europeos, en Japón, en Estados Unidos y demás. Por otra parte, la expansión se justificó a través de argumentos nacionalistas que en sí mismos generaron una profundización de las rivalidades. ¿Por qué? Porque el nacionalismo implicaba exponer que la nación propia era superior a las otras, y de esta manera se justificaba, por ejemplo, una conquista sobre una región considerada subdesarrollada, con culturas inferiores y demás. Otro factor muy importante que va a dar lugar a la Primera Guerra Mundial es la crisis del Imperio Otomano, que contenía en sí mismo un montón de naciones que estaban en procesos de separación. Ante esta situación, distintos imperios abrigaban intereses con respecto a estas regiones. Por último, el sistema de alianzas va a ser un factor muy importante que propició la Primera Guerra Mundial. Dentro del sistema de alianza reconocemos dos grupos. Por un lado está la Triple Alianza, constituida por Alemania, Austria-Hungría e Italia, y por otra parte encontramos a la Triple Entente, en donde estaban incluidos Francia, Gran Bretaña y Rusia. Creo que es hora de suscribirse. En el transcurso de la guerra, estos grupos de aliados van a ir cambiando, incorporándose nuevos países y también retirándose otros. Como consecuencia de las rivalidades existentes entre las distintas naciones imperialistas, se va a desarrollar una carrera armamentista para poder sostener el liderazgo en distintas regiones subdesarrolladas del mundo. En este sentido, esta etapa se la conoció como paz armada y va a tener particular importancia entre 1905 y 1914. Durante esta etapa van a existir rivalidades marcadas entre distintas potencias. Por un lado encontramos una rivalidad entre Alemania y Francia. A Francia le preocupaba el creciente poder militar de Alemania y su política expansiva. Además, reclamaba la devolución de las provincias de Alsacia y Lorena, ocupadas por Alemania en 1870, después de la guerra franco-prusiana. Por otra parte, encontramos una rivalidad entre Austria-Hungría y Rusia. Estos imperios adherían a dos doctrinas nacionalistas diferentes, rivales. Una era el pangermanismo y la otra era el paneslavismo. La primera impulsada por Alemania, esto del pangermanismo, ¿no? Y Austria-Hungría, que proclamaban la unión de todos los pueblos de origen germano. La segunda, difundida por Rusia, el paneslavismo, postulaba la unidad de todos los pueblos de origen eslavo. Por último, encontramos una rivalidad entre Alemania y Gran Bretaña. Alemania había creado una poderosa fuerza naval para competir por el dominio de los mares y estas rivalidades favorecieron el desarrollo de una carrera armamentística. El estallido de la Primera Guerra Mundial se va a desencadenar tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando hacia el 28 de junio de 1914. Este asesinato fue muy importante porque desencadenó una serie de declaraciones de guerra en función del sistema de alianza que se había desarrollado previamente.
Ante el asesinato del archiduque Francisco Fernando, se activa inmediatamente el sistema de alianzas. El sistema de alianzas implicaba que ante un ataque externo, el aliado debía responder en favor de quien estaba siendo atacado. El asesinato de Francisco Fernando generó que Austria-Hungría hiciese responsable al Estado serbio y posteriormente le declarara la guerra. Serbia era aliada de Rusia por una cuestión de pan-eslavismo, este nacionalismo del cual se había explicado anteriormente. Y ante esta situación Rusia va a empezar a movilizar sus tropas. Por su parte, Alemania, también unida a Austria-Hungría por una cuestión de pangermanismo, en este caso, nacionalismo de todo lo que es el idioma alemán, empieza a movilizar sus tropas. En poco tiempo, derivado de esta situación, se van a ir incorporando otros países en función de las distintas alianzas. Por ejemplo, el caso de Francia y Gran Bretaña, que tenían alianzas con Rusia particularmente. De esta manera se detona un conflicto europeo a gran escala, desarrollado también por un sistema diplomático que los obligaba a participar. Este gatito aprueba el video. Suscríbanse. El conflicto bélico contaba con distintos frentes. Por un lado estaba el frente occidental, principalmente en territorio francés. Después estaba el frente oriental en Polonia y Rusia. Y después hubo otros frentes de combate, como por ejemplo en territorio del Imperio Otomano y los Balcanes, escenarios de las luchas entre los aliados y Turquía. Y después también estaba el frente alpino, en el que Italia enfrentó a los países centrales, y el del Pacífico, en el que Japón disputó a Alemania sus posesiones coloniales. Cada una de las potencias, al mismo tiempo, abrigaba intereses por distintas regiones que estaban en pugna. De hecho, se van a ir incorporando países en función de esta situación. Haciendo un resumen del desarrollo del conflicto, podemos ver que en principio se desarrolló una guerra de movimientos hacia 1914, en la cual el frente occidental, Alemania invade Bélgica y cae sobre Francia. Posteriormente tenemos lo que se conoce como una guerra de posiciones entre 1915 y 1917. Los resultados de los primeros enfrentamientos no dieron el triunfo a ninguno de los bandos, y por eso comienza una nueva etapa en la que los ejércitos se inmovilizaron en líneas de trincheras. Esta acción de desgaste supuso la pérdida de millones de vidas y la destrucción de recursos materiales. También se da un proceso de guerra en el mar entre 1915 y 1917, y bueno, en esta fase de la guerra se enfrentan las fuerzas navales alemanas y británicas. Después de la derrota alemana en la batalla de las Islas Malvinas, diciembre de 1914, comienza una etapa de bloqueo y contrabloqueo en el Mar del Norte y el Mar Báltico. Hacia 1917, Alemania declara la guerra submarina irrestricta contra los países aliados y sus socios comerciales, y esta situación genera la incorporación de Estados Unidos a la guerra, ya que interfería en el desplazamiento de sus barcos mercantes que abastecían a los aliados. Ello precipita el conflicto hacia 1917. En el mismo momento que ingresa Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, en Rusia se produce lo que se conoció como la Revolución Rusa. Hacia 1917, como consecuencia de esta situación, Rusia se termina alejando del conflicto a través del Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Hacia 1918, por último, se desencadena una guerra de movimientos en la cual los ejércitos empiezan a enfrascarse en batallas, y la intervención de los norteamericanos culmina siendo decisiva para la resolución del conflicto. Hacia 1918 los alemanes firman un armisticio, y al mismo tiempo los austríacos, tras ser derrotados por los italianos, también se rinden.
Las características de este conflicto van a ser las siguientes. En principio, se trató de una guerra de trincheras. Las trincheras eran fortificaciones cavadas en el suelo y protegidas por alambres de púas y ametralladoras. Se trazaban de manera sinuosa para dificultar el avance del enemigo y durante largos periodos los soldados se veían obligados a permanecer allí resistiendo en condiciones inhumanas desde el punto de vista sanitario y alimentario. Por otra parte, en el conflicto se van a implementar distintas tecnologías como los gases venenosos, los tanques, los aeroplanos, los submarinos, las ametralladoras, que van a aumentar significativamente la cantidad de muertes como no se había visto hasta ese momento. Luego de la firma del armisticio de noviembre de 1918, las potencias vencedoras se reunieron en París para establecer las condiciones de posguerra en lo que se conoció como el Tratado de Versalles. En este tratado van a ser las potencias de Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos las que más influyeron. Como resultado de este acuerdo, se imponen durísimas sanciones para Alemania y sus aliados hacia el 28 de junio de 1919. Entre las imposiciones que se establecen se encuentran las siguientes. Por un lado, la culpabilidad de las potencias centrales como causantes de la guerra, por lo que Alemania debía pagar compensaciones a los aliados por los daños materiales causados. También tuvo que pagar indemnizaciones de guerra, de las cuales 52% beneficiaban a Francia. Se produjo también el reparto de las colonias alemanas y los territorios bajo control turco entre las grandes potencias aliadas, la reorganización del mapa europeo con el surgimiento de nuevos estados a partir del desmembramiento de los imperios alemán, austrohúngaro y ruso, y la anulación de la paz de Brest-Litovsk. También se genera la formación de la Sociedad de Naciones, entidad internacional destinada al mantenimiento de la paz mundial. Por último, se gesta lo que se conoció como el desarme alemán. En este sentido, su ejército no debía exceder los 100.000 hombres, se abolía el servicio militar obligatorio, se impedía toda organización de fuerzas marítimas y aéreas y se prohibía la construcción de fortificaciones en las fronteras con Francia. Alemania debió entregar barcos, tanques y aviones a los aliados. Las condiciones tan fuertes desarrolladas por el Tratado de Versalles generó una fuente nueva de conflictos y rivalidades entre las potencias, exacerbando problemas que habían causado la Primera Guerra Mundial y que gestaron posteriormente regímenes autoritarios y la gestación de lo que se conoció como la Segunda Guerra Mundial. Bueno, el video ha llegado a su fin. Si les gustó, por favor dejen un like. Y bueno, nos vemos pronto. ¡Qué buen servicio!